La extraña historia del hombre lobo. Hace algunos años, Oscar vivía en la colonia San Marcos, en la delegación Azcapotzalco. En ese entonces tenía 8 años de edad, y sus padres no siempre le daban permiso de salir a jugar con otros chicos, por lo que algunas veces se quedaba en su recámara y se entretenía con sus videojuegos. Habitaba en una casa antigua que había pertenecido a sus abuelos maternos, a quienes solo conocía en fotografías que estaban en el álbum familiar. Además, su mamá le platicaba lo mucho que lo quisieron. El terreno donde estaba construida la casa era muy grande. Había pertenecido a un hacendado muy rico, al que le gustaban los caballos, los gallos y los borregos. Incluso, en algún tiempo, tuvo mucho ganado. En ese entonces era famosa la leyenda que contaba que los animales se habían acabado en esa zona por los ataques del hombre lobo. Todos sabían la historia, sin embargo, nadie le daba importancia, ya que había sucedido muchísimo tiempo atrás. En una ocasión, los padres de Oscar tuvieron que salir. Eran como las 6 de la tarde y estaba muy nublado, por lo que pidieron a su hijo que se mantuviera dentro de la casa, que no saliera al jardín, pues pronto empezaría a llover, y no era bueno que se mojara, pues podría enfermarse. Como Oscar era un niño muy obediente, prendió la televisión para ver un programa que le divertía mucho. Entonces empezó a llover muy fuerte. Las gotas de lluvia parecían estrellarse en su ventana. Luego, un deslumbrante resplandor en el cielo anunció la caída de un fuerte rayo que cimbró la habitación, lo cual provocó que se fuera la luz. Oscar, con valentía, tomó las cosas con tranquilidad y se acomodó en la orilla de su cama para esperar a que volviera la luz. El tiempo pasaba y nada, ya tenía casi 1 hora a oscuras. De pronto, escuchó como si algo golpeara en la ventana, lo cual despertó su curiosidad, y cuidando de no tropezar, se acercó a ella y la abrió lentamente. Por la rendija se coló un aire helado que inundó su recámara. Sorprendido, cerró la ventana y regresó a su cama, pero esta vez iba titiritando de frío. Sus dientes castañaban al chocar unos contra otros. Su habitación se mantenía fría al igual que él, por lo que pensó que era mejor meterse dentro de la cama y taparse con las cobijas. No supo cuánto tiempo había pasado, pues se quedó profundamente dormido, hasta que su sueño fue interrumpido por el estruendo de otro rayo que cayó fulminante y haciendo un gran alboroto. Asustado por el ruido, ya no pudo conciliar el sueño. Además, todavía no había luz y no podía entretenerse viendo la televisión o jugando videojuegos, por lo que prefirió quedarse en su cama, vigilando sigilosamente todo lo que ocurría. Tanto en la calle como en su habitación reinaba un gran silencio. No se escuchaba prácticamente nada. Solo el paso de algún vehículo se convertía en un gran sobresalto que terminaba de erizar sus cabellos. El tiempo transcurría lentamente, las gotas resbalaban centímetro a centímetro por la ventana y la lluvia había cedido. Sin embargo, ya nadie se aventuraba a salir a la calle. Oscar intentaba distraerse con pensamientos positivos. Recapacitaba sobre lo bueno que era la lluvia, pues las plantas y los árboles del jardín absorberían agua y esto los ayudaría a crecer más. Tan metido estaba en sus pensamientos cuando el sonido del teléfono lo hizo brincar de susto. Al contestar la llamada, escuchó la voz de su papá que le decía: «Hijo, merienda un vaso con leche y galletas que tu mami te dejó sobre la mesa del comedor. Te pones la pijama, te lavas los dientes y te duermes. Nosotros tardaremos un poco en llegar. Cuídate». Oscar le respondió que así lo haría, que no se preocuparan, pero también le dijo que no se tardaran, pues en la colonia no había luz y los rayos lo asustaban un poco. Enseguida fue a merendar, pero cuando estaba por meterse nuevamente a la cama, escuchó un aullido desgarrador. El pequeño no le dio importancia y se acostó, pero otra vez escuchó no uno,
sino muchos aullidos que parecían como de un animal que estaba sufriendo demasiado. Sintió un escalofrío desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Entonces respiró profundo y dijo: yo soy un niño valiente, que no le tiene miedo a nada. Voy a ver quién hace ese ruido allá afuera. Se puso un suéter y un pantalón sobre la pijama, y al llegar al corredor se dio cuenta de que no se veía nada. Todo estaba oscuro. Aún así avanzó hasta la puerta. La abrió y se asomó. Quería ver al causante de estos inquietantes aullidos, pero no vio nada ni a nadie, por lo que regresó a su recámara. En ese preciso instante, la luz regresó. Por esa noche ya habían sido muchas emociones, así que encendió la televisión y nuevamente se quedó dormido. Durante su sueño, tuvo pesadillas en las que veía una cueva profunda y escuchaba fuertes aullidos que provenían de ese lugar. Sus padres, al regresar a casa, pasaron a la recámara de su hijo, apagaron la televisión y le dieron el beso de las buenas noches. Óscar estaba demasiado nervioso e inquieto, por lo que al sentir el roce de su mejilla, dio un salto tremendo y despertó agitado. Al ver a sus papás trató de disimular el susto, pero fue imposible. Estos lo habían notado y le preguntaron qué sucedía. Óscar, que era un niño valiente, les pidió que no se preocuparan. Eran solo pesadillas que olvidaría pronto. Les dijo que lo que en realidad quería era descansar para asistir a la escuela. Ansiaba contar su aventura a algunos de sus compañeros. Así pasaron unos días sin que las pesadillas y los aullidos se repitieran. Sin embargo, una tarde, los papás de Óscar le informaron que se ausentarían de nuevo por unas horas, ya que tenían que cumplir con unos pendientes y él no los podía acompañar. Al imaginarse solo en la casa, Óscar recordó los aullidos y sintió miedo, pero no les expresó nada a sus papás para que se fueran tranquilos. Esta vez no llovía, ni había relámpagos, ni se había ido la luz, pero sí se volvieron a escuchar los aullidos en el jardín. Óscar se armó de valor, salió de la casa, empezó a caminar por el jardín, y cada vez escuchaba más cerca los aullidos, por lo que pensó que estaba por encontrar al ser que los producía, pero no había nada. Entró a la casa, y al cerrar la puerta, oyó gruñidos que producían un eco horroroso. Pensó que tal vez pudiera ser el perro de algún vecino. No obstante, sintió mucho miedo, y un escalofrío terrible recorrió su cuerpo. Fueron 2 noches seguidas en las que oía esos ruidos, y aunque se lo comentó a sus papás, ellos no los escuchaban. Preocupados, le dijeron que se fuera a dormir y le rezara a su ángel de la guarda. Óscar sintió que algo había brincado sobre sus pies, algo pesado estaba sobre ellos. Cuando iba a encender la lámpara de su buró, sintió que eso se bajaba de la cama, y solo pudo ver la sombra de un animal que salía por la ventana. Toda la noche estuvo inquieto, no pudo dormir bien. El niño trató de seguir con sus actividades normales, pero por dentro sentía miedo. La sombra se le aparecía en su casa a cualquier hora, en cualquier lugar, y eso lo atemorizaba, pues solo él la veía. Óscar continuaba oyendo los aullidos, parecía como si cada vez el animal estuviera más cerca de su cama. A veces sentía su aliento, como si esa criatura respirara cerca de su cara, y al querer tocarlo, solo lograba ver su sombra que se desvanecía en las paredes, en la puerta o en la ventana. Una tarde, Óscar se reunió con David, su mejor amigo, a quien le platicó lo que le estaba sucediendo. David le recomendó que no debía salir por las noches, ya que posiblemente estaba siendo acechado por un hombre lobo, descendiente de aquellos que acabaron con el ganado. La simple idea de ser víctima de una de estas bestias hizo que Óscar saliera corriendo despavorido a esconderse debajo de su cama. Estaba convencido de que en ese lugar no había peligro. Podría esconderse y permanecer inmóvil si veía algo extraño. Sin embargo, pronto Óscar se quedó petrificado, ya que una lengua y algo que parecían colmillos estaban sobre su pantorrilla. ¡Oh no! ¡El hombre lobo me ha descubierto!, pensó Óscar al salir corriendo mientras gritaba desesperado.
¡Ay, mamá! ¡Un hombre lobo está debajo de mi cama! Sus papás, que estaban en la recámara de al lado, corrieron a ver qué sucedía. Oscar no podía hilar palabras. Estaba pálido como la cera. Temblaba de solo pensar que un monstruo como ese pudiera estar debajo de su cama. Cuando pudo hablar, le dijo a sus papás que huyeran, que la casa estaba llena de hombres lobo. Su papá, preocupado, tomó un palo de escoba de la cocina y se dirigió a la recámara. Oscar y su mamá se miraron atónitos. Seguramente pensaban que el hombre se había vuelto loco. ¿Qué haría con un palo de escoba contra un hombre lobo sanguinario? En ese momento, el silencio invadió la casa. Un viento frío recorría todas las habitaciones. El ambiente era denso. El horror estaba consumiéndolos a todos. El papá de Oscar avanzó temeroso por el pasillo. Sus pasos eran lentos, sin causar ruido. Al final de cuentas no quería provocar a una bestia tan terrible. Cuando llegó a la habitación de su hijo, tomó el palo de escoba y con la punta movió las cobijas para ver debajo de la cama. Ahí estaba. En el rincón más oscuro brillaban los ojos de la fiera. De pronto, el animal se abalanzó sobre el papá de Oscar. Se escuchó un grito. La fiera con sus garras le había arrebatado el palo. Enseguida se oyó un forcejeo y después, una gran carcajada. Oscar estaba muerto de miedo junto a su mamá. Ninguno de los dos daba crédito a lo que pasaba, hasta que pronto su papá salió de la habitación llevando entre sus brazos al causante de todos los sustos. Un perro callejero flaco y mugroso que parecía estar lastimado de una pata. El animal estaba sucio y necesitaba ayuda. Al ir hacia el veterinario, en el camino, todos pensaban en cómo había llegado ese animal hasta la recámara de Oscar. Pronto se dieron cuenta de que el perro pudo colarse a la casa cuando alguien abrió la reja para sacar el carro. Después, el día que se fue la luz, seguramente Oscar dejó la puerta abierta mientras asomaba al jardín, y el perro se había metido en busca de calor y alimento. Lo más probable es que al quedar atrapado dentro de la casa, el animal se asustó, porque se refugió debajo de la cama de Oscar. Quisiera decir que desde ese momento todos fueron felices. Al fin ya tenían una nueva mascota. Sin embargo, en las noches de luna llena, un aullido estremecedor sigue recorriendo la casa entera. Es el de un perro que busca desesperado el hueso que ha perdido. Luces fantasmales. En todo el territorio de Estados Unidos hay varios puntos donde aparecen con regularidad luces misteriosas. Por lo general, la tradición local les da a estas luces un origen fantasmagórico. Unas de las luces fantasmales más conocidas en Estados Unidos se localizan en el área oeste del Valle de la Montaña, en Colorado, donde las luces aparecen muy apropiadamente sobre un cementerio. El cementerio se encuentra en las afueras del pueblo de Silver Cliff, alguna vez un próspero pueblo minero, pero ahora, también apropiadamente, convertido en pueblo fantasma con una población de solo 100 habitantes. El extraño fenómeno de las luces fue observado por primera vez alrededor de 1880, cuando Silver Cliff estaba en su apogeo, con una población de 5,000 habitantes. Un grupo de mineros borrachos, de regreso de sus excavaciones, informó ver luces extrañas flotando sobre cada una de las tumbas del cementerio de la localidad. Los mineros borrachos no son los mejores testigos, pero otros observadores más confiables y completamente sobrios comenzaron a ver las luces también. Al paso de los años se siguieron viendo, y en 1967 apareció un relato sobre ellas en el periódico New York Times. Las luces se convirtieron en una atracción turística. El relato escrito más completo de estas luces apareció en la revista National Geographic en 1969. Edward Needham del National Geographic se dirigió al cementerio local acompañado de Bill Klein, residente de la localidad.
Llegaron al anochecer, y cuando Linehan apagó las luces de su coche y salió, Klein señaló y gritó: ¡Ahí! ¿Las ves? ¡Y ahí también! Ahí estaban, pálidos puntos de luz blanco-azulosa, brillando sobre las tumbas. Al acercarse Linehan para ver mejor una de las luces, esta desapareció. Después, poco a poco, volvió a aparecer. Linehan enfocó su lámpara hacia la luz flotante, pero el rayo reveló solo un sepulcro. Estuvo persiguiendo las luces durante alrededor de 15 minutos sin poder descifrar cuál era la fuente. Una teoría popular era que las luces eran solo un reflejo de las luces de Silver Cliff y Westcliff, otro pequeño pueblo cercano. Linehan pensó que las luces de los pueblos eran demasiado débiles para causar ese efecto y notó que con frecuencia se veían cuando la niebla era tan cerrada que no se podía ver ni siquiera el pueblo. Otra teoría es que son causadas por mineral radioactivo, pero al examinar el área con un contador Geiger, no se encontró evidencia de un alto nivel de radioactividad. Linehan citó la teoría del antropólogo y folclorista Dale Ferguson de que los Cheyennes y otros indios de los planos sepultaron a sus muertos en las cimas de las colinas sagradas para los espíritus. Varias leyendas indias hablan de espíritus azules danzantes en esa área. Las personas que tienen mucho tiempo de vivir en el área de Silver Cliff tienen otra explicación bien diferente. Ellos dicen que las luces son las lámparas de los cascos de los mineros muertos. Hace mucho que todavía buscan plata en las cimas de las colinas. Linehan concluye: sin duda alguien algún día probará que no hay nada de sobrenatural en las manifestaciones luminosas del cementerio de Silver Cliff, y yo me sentiré un poco decepcionado.